Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero dar la más cordial bienvenida a Mary Vaca. ¿Cómo te va? Hola, ¿Alguna vez el apellido te lo dije bien? Siempre me confundo de apellidos. ¿Cómo estás, Vero? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. ¿Por qué tu seudónimo es Vero Kamchatka? Es por una película La peli. de Luis Piñeiro, sí. Con es Darín. argentino. Tenía curiosidad. Francesco, ¿cómo te va? Buenas noches. Y está con nosotros José Antonio Quiroga también. ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Muchas gracias por estar nuevamente acá. ¿Sí? Es indudable que me traiciona a mí el espíritu periodístico y eso es lo que está ocurriendo en este instante inmediato. Hay noticias preocupantes de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en la carretera a Caranavi. Ha habido, de acuerdo a un reporte que me ha llegado hace una hora más o menos, que ha habido un nuevo deslizamiento y que las tareas de rescate se han interrumpido. Terrible, terrible. He recibido fotografías y algunos videos de lo que está ocurriendo en Rurrenabaque. Donde no ocurre nada es en el Chapar, están ahí muy bien, sin problema, en lindas carreteras, no hay ningún problema en eso. Pero en el panorama internacional también no debo dejar de mencionar lo que ha ocurrido en las últimas horas y que parece que es una bola de oxígeno para el gobierno de Maduro. Será así, por lo menos yo lo interpreto así, porque ha decidido un grupo de cancilleres reunirse en Buenos Aires. En Montevideo, tienes razón, en Montevideo. Y allí va a estar, por ejemplo, por parte de América Latina, Costa Rica, va a estar Ecuador, va a estar Bolivia y México. Bolivia va a estar allá, una reunión a nivel de cancilleres, y por parte de la Unión Europea van a estar varios países: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Portugal, España y Suecia. ¿Para qué? Bueno, nadie quiere, yo no quiero una salida militar a una crisis así. Trump no la ha descartado. Ha dicho: yo no quiero hablar del tema, pero yo no descarto nada. Entonces, lo más sabroso para un periodista es decir, si no descarta nada, tampoco está descartando el uso de la fuerza. Maduro le ha respondido inmediatamente a Trump y le ha dicho: estamos preparados. Complicado, pero lo que yo no quiero, creo que nadie, o muy poca gente quiere, es redituar Panamá o Granada, esas invasiones así, pero tampoco es bueno, seguramente para la oposición, porque esta reunión recién se va a dar el 7, y como dirían los miristas hace muchos años, el año 81, el hambre no espera. Así que la situación se está dando así en Venezuela. No quería dejar de pasar esta oportunidad para mencionar lo que está ocurriendo, pero ahora nos vamos a ocupar de lo que está ocurriendo en Bolivia. Por eso está aquí el Pentágono reunido, y quiero hacerle una consulta directa a José Antonio Quiroga. ¿Por qué han subido tanto los indecisos? Estoy hablando de la encuesta del periódico donde Mary es la subdirectora, pero ¿por qué habrán subido tanto los indecisos? Y Carlos Mesa con Evo Morales están 32, pero los indecisos de pronto han subido. No sé si trasladar la pregunta a los que han hecho la encuesta, ¿no? Porque efectivamente la subida de los indecisos es de 20 a 25%, son 5 puntos. Efectivamente, lo que registran estas dos encuestas que se han hecho, una en diciembre y una en enero, es una fluctuación, sobre todo en la intención de voto de Carlos Mesa, porque la subida de Evo Morales es apenas perceptible, ¿no? Es de, si no me equivoco, de 30 a 32. En el caso de Carlos, si incluimos no solo estas dos encuestas, sino la anterior, ¿no? Hay una subida progresiva, de pronto hay un incremento más marcado entre la de noviembre y la de diciembre, y de pronto se registra una caída de 7 puntos. ¿Dónde van esos 7 puntos? Según la encuesta, 5 van a estos indecisos, ¿no? Y solo 2 al partido de gobierno o a Evo Morales. Eso es lo que registran las encuestas, que siempre son un dato que hay que tomar en cuenta para el diseño de cualquier estrategia política. Obviamente no son las únicas encuestas, cada partido hace las suyas para confrontar los resultados, las formas de medición que se utilizan en distintos casos, pero yo creo que nos está dando un cuadro de situación que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo ensayaría una explicación de por qué puede haberse registrado estas variaciones,
Y estoy aquí, quiero aclarar, no como analista político, sino como miembro del equipo político de Carlos Mesa, ¿no? Evo Morales ha hecho entre diciembre y enero, por las primarias, 17 proclamaciones masivas en todo el país. Y todas ellas han sido cubiertas por los medios estatales, ha tenido un enorme despliegue de recursos para poder viajar, organizar, de recursos estatales, quiero decir, ¿no?, para organizar estas proclamaciones, mientras que el conjunto de los partidos de la oposición decidieron no hacer ninguna campaña. Más bien llamaron a su militancia a no ir a las urnas, justamente para deslegitimar a las llamadas elecciones primarias, pues no han sido propiamente elecciones, y yo creo que la encuesta está registrando de alguna manera ese comportamiento de una campaña intensa de uno de los candidatos y un cero campaña de todos los demás partidos de la oposición. Termino un primer comentario, lo que no ha sufrido variación alguna, salvo de medio punto o un punto, es el desempeño de la intención de voto de todos los demás candidatos, ¿no? Me imagino que más tarde vas a ver la cantidad de rechazos que tienen los... ¿Eso ha variado? ¿Los negativos? No está en la encuesta, ¿no? ¿No está en la encuesta? Por lo menos no está. Por lo menos no han publicado. Alguien me ha contado por ahí, un pajarito me contó. ¿Cómo ves, Vero, la encuesta de Página? Además hay otra del Deber, ¿no? Sobre otro tema, sí. Pero más o menos de confianza, sí. Un poco más confianza, sensación de la gente respecto a la democracia, un poco del Deber, ¿no? Bueno, respecto a esta de Página 7, es evidente que hay algunos cambios, una bajada en el caso de Mesa, si no me equivoco, de 7 puntos, y los 2 puntos que sube el presidente Evo Morales, y una variación también en los indecisos que, si no me equivoco, es del 5%. Entonces creo que ahí están las variaciones más relevantes de esta encuesta. El resto de los candidatos se queda ahí más o menos fluctuando por los bajos porcentajes que tienen. Creo que tiene que ver, bueno, lo que hay que pensar, la pregunta que hay que hacerse ahí es qué pasa entre noviembre y diciembre, que es el corte de estas encuestas que ya casi como costumbre Página 7 hace cada 2 meses por lo menos, por eso es que muestran un histórico que también sirve mucho para ver los comportamientos cada vez. Entonces hay que hacerse la pregunta de qué pasa entre noviembre y diciembre. Yo coincido que algo tiene que ver el tema de las primarias. Es cierto que hay una gran carga simbólica de visibilización mediática y política en temas de proclamaciones, que hace una forma en la que el MAS ha optado por mostrarle al presidente que estaban de acuerdo con su binomio y que iban a apostar por las primarias, y es cierto que eso ha tenido un gran despliegue mediático en los medios estatales y ha sido presentado. Ese es uno de los ingredientes. Luego no hay que olvidarnos que en el mes de enero se concentra gran parte de momentos políticos inaugurales, si se quiere, de cada año, en el que se da mucho espacio a la posibilidad de dar señales o no. Estoy pensando en la posesión de las presidencias de la Asamblea Legislativa plurinacional, en la posesión de un nuevo gabinete y en el discurso presidencial del 22 de enero. Estos 3 momentos siempre son, cuando se piensa en comunicación gubernamental, un momento para dar señales y para establecer un comportamiento o una forma de ver el año, y creo que en los 3 momentos ha habido bastantes señales. Creo que hay una decisión gubernamental de afrontar este año 2019 con muchas señales de moderación, de cambio de timón, etcétera, todo lo que ha pasado en gabinete, presidencias, el discurso y demás. Creo que también eso suma a una política que tiene que ocurrir por gobierno per se y que tiene que ser comunicada gubernamentalmente, pero también suma a este escenario. Y finalmente creo que está también el tema del inicio de la campaña, pero ahí yo discrepo con José Antonio, porque si bien es cierto, lo acabo de ratificar yo ahora, que hay una maquinaria que ha dado cobertura a estas proclamaciones, no es cierto que en los otros candidatos haya cero campaña. Más bien yo creo que todos los bolivianos y las bolivianas que estamos ahí viendo en redes, en medios qué pasa, ya estamos un poco naturalizando la campaña y asumiendo que así vamos a enfrentarla todo el año. Yo algo que he notado es menor, pero me parece importante porque es bien elocuente de cómo se están preparando las candidaturas, es que en redes sociales se nota ya en un par de candidatos, concretamente Víctor Hugo Cárdenas y Carlos Mesa, que ya están operando con equipos de trabajo y de campaña. Esta semana es una anécdota bastante peculiar, insignificante probablemente también. El candidato Mesa presentó un tuit que decía sugerencias de tuit. Entonces, claro, yo entiendo, y Víctor Hugo Cárdenas también tiene un comportamiento en Twitter
Francesco Meri, que está mucho ahí, también se darán cuenta. Ortiz también está trabajando bastante. Ortiz tiene además spots, ¿no? Ha salido muchos spots con Edwin Rodríguez y demás. Entonces creo que es claro que a reserva de la cantidad de recursos que se puedan tener o no, ya todos están en campaña. Bueno, todos los que quieren. Virginio Lema igual está con muchos spots en redes, etcétera. O sea, ninguno lo está haciendo y está bien, es lo que tienen que hacer porque han decidido ser candidatos y de aquí a 9 meses hay un escenario electoral. Entonces, obviamente yo creo que hay un escenario que no vamos a dejar de tenerlo hasta que lleguen las elecciones, que es una campaña continua. Manifiesta, vista de una manera con mayor intensidad, con mayores recursos, todo eso sujeto a debate, y eso seguramente va a hacer que las encuestas vayan encontrando alguna tendencia y estén al centro de todo. Seguramente las encuestas, como en cualquier proceso electoral, van a ser el centro muy importante del debate de la opinión pública. Yo, francamente, no coincido con tu posición en el sentido de que todos los candidatos están haciendo más o menos campaña. Yo creo que el único que ha hecho una campaña absolutamente sostenida, fuerte y además con un despliegue impresionante de recursos estatales ha sido el candidato del MAS, ¿no? El presidente Evo Morales, que ha estado en proclamaciones en absolutamente todo el país. Y al margen de eso, además hay que reconocerle, ha acompañado esa campaña con recursos estatales con algunos temas de gestión que me parecen muy interesantes también para la campaña. No sé si el efecto sea real, pero para la campaña tiene un efecto. Estoy hablando básicamente del Sistema Único de Salud que el gobierno ha lanzado en este principio de año y que yo creo que ha tenido un impacto positivo en el sentido de que la gente cree que eso puede cambiar en cierta medida su vida. Yo no creo sinceramente que los hospitales estén preparados para ir a un Sistema Único de Salud. Sin embargo, la gente cree que entre no tener nada y tener la posibilidad de ir a hacer la fila para tener acceso a la salud, pues eso está mejor, ¿no es cierto? Lo segundo está mejor. Por otro lado, me parece que también está el tema del recambio generacional que ha habido en algunas estructuras del MAS, cosa que, por ejemplo, no hemos visto todavía en la oposición, en los candidatos de la oposición, en el sentido de que no han armado equipos. Entonces no podemos saber si es que estos candidatos, como por ejemplo Carlos Mesa, va a tener inclusión dentro de sus filas, tanto de mujeres, de indígenas, es decir, de otros sectores sociales que no están representados en el binomio. El binomio es absolutamente clase mediero, blanco, académico, y los otros sectores todavía no han sido representados. En cambio, el MAS ha trabajado en ese sentido, no en el binomio, pero de ahí para abajo, y estamos pensando, me parece que en lo mismo, porque está Adriana Salvatierra en el Senado, y hay otros recambios también, por ejemplo, la llegada de Manuel Canelas al Ministerio de Comunicación. Eso, sin embargo, contradice con lo que ha pasado con la llegada de Juan Ramón Quintana. Tú creerías, aquí va a imponerse la cordura, va a imponerse la concertación, pero resulta que la línea dura también llega, entonces es como una contradicción, no se sabe realmente a dónde se apunta en cuanto a estrategia comunicacional y en estrategia de relacionamiento con la oposición. La otra cosa que quiero decir aquí es que no estoy en representación de Página 7 en el Pentágono. Yo en el Pentágono simplemente soy Meri Vaca, periodista, y por lo tanto no tengo nada que responder ni explicar respecto a metodologías ni nada, es más, ni las conozco. Lo que sí quiero comentar es que la encuesta que se ha difundido durante esta jornada en realidad no es una encuesta, son dos encuestas. ¿Por qué? Porque en diciembre Página 7, que tenía una encuesta, no la difundió. ¿Y por qué no la difundió? Porque no le alcanzó el timing. Estaba Navidad, estaba Año Nuevo y luego vinieron las primarias y por lo tanto el periódico se inhabilitó para poder publicar esa encuesta. Entonces, lo que hoy salió son dos encuestas y por eso hay ese titular de sube primero, porque subió en diciembre Carlos Mesa al 39 y luego bajó al 32, que es en enero. Entonces, por eso es que hay ese titular de doble entrada, sube y luego baja y por lo tanto termina empatando con Evo Morales. Respecto a la bajada de Carlos Mesa, a mí me parece interesante analizar el tema de los indecisos también, por ahí empezaba Mario el programa. ¿Y qué significa esto en mi criterio? Significa que la gente todavía no ha asimilado como suyo, los que están en contra de Evo Morales, no han asimilado todos como suyo el proyecto de Carlos Mesa. Es decir, si bien esos dos candidatos están polarizando en este momento, la gente todavía no siente que hay una alternativa, un proyecto de país, porque evidentemente el candidato Carlos Mesa no lo hemos visto actuar y no lo hemos visto presentar un plan de gobierno, no lo hemos visto presentar equipo. Es más, yo creo que está tuiteando menos que un tuitero habitual. Es decir, no creo que esté haciendo campaña sistemática, ni siquiera en el Twitter, y además que el Twitter es absolutamente marginal en cuanto a redes sociales en Bolivia. La red social por excelencia en Bolivia es el Facebook, no es el Twitter, ¿no? Entonces creo que ahí lo que falta es ñeque,
es proyecto, alternativa, es decir, convencer de que no solamente hay un candidato para oponerse a Evo Morales y para defender el 21F, sino que hay un candidato con un proyecto de país. Me parece que ahí le falta todavía, y me imagino que lo hará próximamente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos 9 meses, casi 9 meses de campaña rumbo a las elecciones generales. Muchísimo, muchísimo, 9 meses, muchísimo. Además, ¿cuál de los candidatos ha presentado un proyecto como el que se le pide a Carlos Mesa? Es decir, Cárdenas, Ortiz, ¿alguien ha dicho, este es mi plan de proyecto? Creo que es muy temprano para ello, ¿no? Sí, un comentario adicional. Estamos hablando de los resultados previsibles de la elección general que ni siquiera ha sido convocada, ¿no? Entonces, yo puedo asegurarles que al menos Carlos Mesa no ha hecho campaña en este tiempo y no ha comenzado, a pesar de que ha tuiteado muchas cosas o ha hecho conferencias de prensa, en fin, pero eso no es parte de una campaña electoral, y tanto el dar a conocer su equipo de trabajo, su dirección nacional ampliada, sus directivas departamentales, en fin, eso todavía tenemos un tramo largo por delante, ¿no? Pero hay un resultado de esta encuesta que no lo hemos comentado. En las dos mediciones, la de diciembre y la de enero, Carlos Mesa gana en segunda vuelta con un amplio margen, ¿no? Eso lo dejemos para un momento. Seguiremos sobre la encuesta. Eso es un punto importante. ¿Está en la encuesta? Sí, pero es un segundo, digamos, experimento, ¿no? Una segunda medición. La vamos a comentar. Hay más que comentar, yo creo, sobre la encuesta de la primera vuelta. Yo primero quisiera resaltar la importancia de la primera vuelta. La primera vuelta determina los escaños en la Asamblea Legislativa. Entonces puede pasar de todo, que alguien tenga la mayoría de escaños en la primera vuelta y después pierda la segunda vuelta. Esto sí crearía, ¿no?, un impasse en el gobierno. Después, mirando estos datos, totalmente de acuerdo que estamos lejos de las elecciones, ¿no? Inclusive se habla, me sorprende un poco que hables de candidato Evo Morales cuando como 21F deberías decir un candidato que no es candidato constitucionalmente, ¿no? Impuesto. Yo no creo que llegue a las elecciones, pero eso es un tema. De todas maneras, ahí está la cosa. Pero lo que yo noto, mirando hacia atrás, por lo menos desde octubre, primero que Evo Morales no ha repuntado nada, ha tenido un momento alto de 33% en septiembre del 2018, pero está al mismo nivel de enero del 2017, cuando no tenía nadie al frente. Entonces, estas oscilaciones están dentro del error que tienen estas mediciones. ¿Cómo están dentro del error que tienen estas mediciones los puntajes que tienen los demás partidos? Para mí, un dato importante de los últimos 4 meses es que se está decantando más la intención de voto en 3 opciones. Y estas opciones son la oficialista, la de Carlos Mesa y los indecisos. Los indecisos han estado aumentando desde octubre, 16, 17, 20 y 25. Esto es una tendencia clara. Y la otra tendencia clara es que sumando estas 3 intenciones teníamos 80% en octubre, 33, 31 y 16, teníamos 80% en noviembre, 34, 29, 17 y 89 tenemos en diciembre y 89 en enero. Estamos hablando del 89% que está concentrado en 3 opciones. O Evo Morales, si es que llega, como tú dices, a las elecciones, Carlos Mesa, que están empatados, están ahí, a veces uno sube, baja, y los indecisos. Los demás, esto dicen estas encuestas, si tenemos que creer a las encuestas, no logran despejar, siguen entre el 3, el 1, el 4, el 4, el 4. Es decir, están dentro del error estadístico de esto, podrían tener 5, 6, 7 o podrían tener 1, 2. Esto es un dato que ya muestra hacia dónde va la campaña, ¿no? Y ese es un dato para mí también, de alguna manera, me hace pensar que la campaña va a ser dura, pero va a ser campaña, porque se trata de ganar votos. Un poco de repunte del MAS yo lo daría no solo al hecho que ha estado en campaña permanente, lo está permanente con nuestro dinero, ¿verdad? Con el dinero del Estado. Pero
también una serie de dádivas que ha empezado a hacer con sectores. Ya lo comentamos una vez, una estrategia que yo veo muy clara. En lugar de gastar dinero en grandes campañas, digamos, mediáticas, etcétera, se trata de ver dónde tengo debilidad, ahí voy a hacer acuerdos. Con los jubilados, ahí está, le aumento tanto. Con los cooperativistas le aumento, le incremento la superficie explotable, qué sé yo. Con los cañeros, ahí le pongo el etanol. Es decir, son realmente dádivas, concesiones que se va haciendo a cambio de bolsones de votos que es una apuesta. Pueden venir o pueden. Las primarias nos han demostrado que no necesariamente todos los inscritos son simpatizantes y ni todos los simpatizantes son militantes. Bien, abro la pregunta entonces a continuación, ya que lo tocó José Antonio y Francesco dijo parenla. Abro la pregunta, ¿es el indeciso el que ha dicho que va a votar por Carlos Mesa en la segunda vuelta? Los resultados muestran que sí. ¿Es ese indeciso que va a definir el voto? ¿Cuánto es el indeciso? 25. Es un montón, es un montón. No, además lo preocupante es que va creciendo. O sea, lo lógico sería que a medida que se va acercando la elección, reitero, falta un montón, el número de indecisos vaya bajando. En este caso están aumentando, ¿no? Entonces me parece que eso es preocupante para la oposición. Pero, perdón, los indecisos son 11% cuando se le pregunta en la segunda vuelta, ¿usted votaría por Evo o por Carlos Mesa? 49% Carlos Mesa, 37%, 11%. Sí, pero en la primera vuelta estábamos hablando, ¿no? Que es 25. Sí, en la primera, pero en la segunda vuelta... No, él ha preguntado si este 25% hacia quién se orienta en la segunda vuelta. Bueno. Parece claro hacia quién. Sí. Ahí tienen menos dudas los indecisos, de que si llevamos a una segunda vuelta, la principal opción es Carlos Mesa, ¿no? Yo dije que dudo que Evo Morales pueda ser candidato, y eso ya se ha comentado en otros programas, diversos analistas han hecho notar que en estas encuestas tal vez lo correcto, hasta la habilitación que ha hecho el Tribunal Electoral y las primarias, Evo no debió haber aparecido como candidato, ¿no? Bueno, ahora está porque ha sido legalmente habilitado. Bueno, legalmente no, ha sido habilitado por el Tribunal Supremo Electoral, violando más bien lo que dice la Constitución y las leyes, pero yo creo que eso no es de ninguna manera un dato definitivo, ¿no? Lo que está ocurriendo en el contexto internacional, que es con lo que has comenzado, Mario, lo de Venezuela y por detrás lo que va a suceder con Nicaragua y Bolivia, creo que va a tener una incidencia muy fuerte en los próximos meses, ¿no? El desenlace de la crisis venezolana creo que inevitablemente va a arrastrar a la opción por la reelección indefinida del MAS. Entonces es muy temprano todavía para tomar estas encuestas como una proyección que no va a variar mucho hasta octubre de este año, ¿no? Van a suceder muchas cosas y yo creo que así como hemos afirmado más de una vez que no hay condiciones jurídicas para la habilitación de Evo Morales, tampoco hay condiciones políticas para pensar que pueda ganar una elección con la mano en la cintura, ¿no? Las condiciones jurídicas no se han podido resolver de una manera adecuada en el Tribunal Supremo Electoral y eso explica en parte la debacle de ese órgano del Estado, ¿no? Han renunciado ya 3 de los vocales, incluyendo una de ellas la presidenta. La última de las renuncias ha revelado una cantidad de irregulares cometidas para favorecer al partido de gobierno y es un órgano que está puesto en entredicho como garante de la limpieza de las próximas elecciones. De manera que ahí hay todavía una crisis que resolver, la del órgano electoral, pero en términos más generales hay una inviabilidad, creo yo, para la candidatura de Evo Morales, ¿no? El 21F sigue en pie, obviamente vamos a insistir en esa reivindicación en todos los lugares donde podamos hacerlo, y la campaña electoral misma todavía no ha empezado, ¿no? El que los políticos tuiteen, eso no es una campaña electoral, ¿no? Lo hacen todo el tiempo, estén o no estén como candidatos, estén o no en campaña. De manera que estos datos son interesantes, hay que tomarlos en cuenta, pero hay otras condiciones políticas, en fin, que creo que son complementarias, que hay que tomar en cuenta ciertas tendencias
que por un lado se confirma, por ejemplo, esta intención del voto en la segunda vuelta, eso no ha cambiado sustancialmente. Y no hemos comentado todavía, pero los resultados de las primarias también son preocupantes para el partido de gobierno. Bien, debo ir a un corte, por favor, si me permiten. Luego los mensajes, vamos a seguir con este tema. Me interesa tocar el tema de los indecisos. ¿Qué hace que una persona sea indecisa y qué hace que una persona pueda volcarse por una u otra opción que me imagino va a tomarla, no sé si antes de la urna, antes de entrar, o varios meses antes? Luego los mensajes, por favor. Bien, gracias por seguir con nosotros. En 1983, en los primeros meses del 83, en una concentración en el Chapare, el señor Manuel Rocha, que era embajador de los Estados Unidos en Bolivia, por un pedido de Carlos Sánchez Berzaín, le dijo, ¿serías bueno? 83. 93. No, 2003. Perdón, 2003. Mil disculpas. 2002, sí. Estaba pensando en otra cosa. Pero el fondo del asunto es que el señor Rocha dijo no vamos a apoyar a Evo Morales, lo que le hizo subir, obviamente, y esa era la idea de hacer subir a Evo Morales para que baje Manfred, porque en una eventual confrontación en el Congreso en segunda vuelta entre Manfred Reyes Villa y Gonzalo Sánchez Lozada era probable que Manfred Reyes Villa iba a ser presidente. Evo Morales dijo varias veces que en ese instante Manuel Rocha fue su jefe de campaña. En este instante lo que quiero preguntar es ¿cuánto ayuda en este instante a Bolivia? Dos cosas: el panorama internacional, que Estados Unidos se ponga fuerte con Venezuela, y dos, la declaración de algunos senadores norteamericanos que le han dicho cordialmente al presidente que no postule. Será la rebeldía nuevamente decir qué les pasa a estos gringos de que venir a pedirnos o a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en nuestra casa. Y han habido respuestas. La presidenta del Senado, por ejemplo, le ha dicho, este es nuestro asunto de la democracia. Hay respuestas que le han dicho el 21F. ¿Cuánto ayuda en todo caso, Vero, que el panorama internacional, Venezuela, sobre todo Estados Unidos, se meta en nuestros asuntos? Es complejo, ¿no? En campaña, y a medida que vayamos transitando estos 9 meses que viene, todo aquel que hace estrategia política te va a decir que en campaña todo suma. Entonces, realmente, algo que es totalmente inmanejable para nosotros, como es el contexto internacional, puede terminar siendo muy determinante en los casos extremos que señalas. Alguna declaración, alguna situación, alguna injerencia muy rechazada o alguna situación muy pronta en Venezuela podría generar esta sensación que generó en un momento lo que graficas con el señor Rocha. Pero el contexto es diferente, ¿no? El año 2003, el país, 2002, perdón, el país estaba en efervescencia justamente buscando un nuevo proyecto político y resulta que Estados Unidos estaba oponiéndose a ese proyecto político y por eso es que la gente reaccionó con la soberanía por delante, ¿no? Yo creo que ahora el contexto es absolutamente diferente. Evidentemente los bolivianos no aceptamos ningún tipo de injerencia, no nos interesan las intervenciones, no, nada. Y por eso creo que tal vez la declaración de estos senadores no va a tener mayor incidencia, ¿no? En el sentido de que está bien que opinen, pero nosotros los bolivianos hemos tomado o estamos tomando nuestra propia decisión y la vamos a expresar en las urnas de manera soberana. El otro tema sí de Maduro, yo creo que sí le puede jugar en contra al presidente Evo Morales, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ve reflejado el futuro boliviano en lo que pueda pasar o en lo que está pasando en este momento en Venezuela. Entonces, yo creo que por eso, cada vez que el presidente hace una escala técnica en Caracas, resulta que la reacción es absolutamente negativa. En las redes sociales, tú ves, arden las redes sociales en contra del apoyo directo que le da el presidente a Nicolás Maduro. Y me parece que eso, por ejemplo, está jugando en su contra. En la primera parte del programa habíamos hablado como si es que Evo estuviera realmente con una diferencia muy grande respecto a Carlos Mesa. No, están empates y eso hay que decirlo claramente. Y evidentemente Evo Morales no ha crecido mucho, ha crecido muy poquitito y que podría ser evidentemente el margen de error. Lo que llama la atención es que no se haya desplomado, es decir, que no haya seguido cayendo. ¿Por qué? Por estas señales, por esta señal de Maduro y también por la señal de las primarias. Resulta que en las primarias esperaban un batacazo en contra de la derecha y ¿qué es lo que ha habido? Ha habido una
absoluta indiferencia, digamos, de más de la mitad de los militantes del MAS, y eso debería ser realmente un tema de preocupación dentro del MAS, no solo por eso, sino porque dentro de los que han ido a votar hay como 40.000 masistas que le han dicho al presidente Evo Morales: no queremos que seas tú nuestro candidato. Han votado o blanco o han votado nulo. ¿Por qué? Porque hay un hartazgo. Inscritos, yo diría, más que masista, no necesariamente. Bueno, inscritos, pero que se entiende que son masistas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay elementos en contra, uno Maduro y el otro el tema de las primarias. Pero ahí yo complementaría, Mary, para tener todo el panorama internacional. Es cierto lo que señalas, que Venezuela en un momento puede convertirse en algo que reste mucho al proyecto actual del MAS, pero también hay otras situaciones que van a seguir pasando y que están muy complicadas a nivel internacional. Estoy pensando en Argentina y estoy pensando en Brasil. Cuando esta señora ministra de la Mujer de Brasil, que no tiene título, sale y dice una barbaridad en el mundo de hoy, como que las niñas van de rosado y los niños van de celeste, obviamente también pues vuelves a poner el tema y el miedo de: este es el gobierno que ha llegado a Brasil y está gobernando de esa manera. Tampoco queremos llegar a eso. Pero no hay un proyecto en la oposición, no hay un proyecto en la oposición que represente lo que representó Bolsonaro y su gente en Brasil. No hay. O sea, a no ser Peinado. Bueno, no te olvides que respecto a un candidato, ninguna relevancia yo no lo afirmo, pero no te olvides que respecto a un candidato, concretamente Víctor Hugo Cárdenas, se le dijo mucho al Bolsonaro boliviano por el tema evangélico y demás, y no es un tema que va a estar por fuera de eso. Entonces, a lo que me voy es que no es solo Venezuela por la estrecha relación y apuesta que tiene el presidente y el proyecto del MAS en eso, sino que también hay gobiernos de derecha que están generando mucha inestabilidad económica y que también constituyen los miedos de mucha, probablemente, de esta gente indecisa. Y una cosita respecto a los indecisos, Mario, me parece bien importante que busquemos algunas hipótesis de qué está pasando, por qué suman estas personas. Y estoy tratando de acudir, aquí tenemos el titular de otra encuesta que se publica el día de hoy en El Deber, que en realidad tiene que ver un poco más con la sensación de la gente respecto a la democracia y aprobación del gabinete. En la sensación de la democracia, El Deber titula: no hay confianza ni en el MAS ni en la oposición para mejorar el país. Eso puede ser una hipótesis de esto de los indecisos. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son estos indecisos? Tengo la sensación de que estos indecisos son producto de estar defenestrando al del frente, de uno y otro lado. Entonces el presidente es malo, no respeta, indeciso. Yo no sé si voy a ir con ellos. El presidente, no, la oposición, la derecha son malos, no, tampoco quiero ir con estos. O sea, es un poco una sensación de hartazgo, de estoy cansada de que se echen el dedo y no me den soluciones y estemos todo el rato en elecciones, y en general es como algo acumulado que está haciendo que la gente decida y diga: yo lo voy a decidir cuando llegue el momento, porque ahorita la verdad es que ya me tiene un poco cansado. Estaba en Navidad, estaba empezando el año, probablemente tenga que ver con esa sensación. Lo cierto es que la gente en general está como con malestar respecto a la sensación de democracia, está con poca confianza en los partidos políticos. El tema de las primarias, a reserva de cómo haya salido y cómo se puedan interpretar los resultados, ha vuelto a poner sobre la mesa el sistema de representación política. ¿Qué tanto nos gustan o no nos gustan los partidos en el mundo de hoy, en el que en general la representación política está como mal vista? Claro que en este instante lo que me llama la atención a mí es que cómo la gente suele separarse hábilmente de los políticos, ¿no? Son políticos. Yo no, nada tengo que ver, no, es decir, vamos, no son marcianos, somos nosotros, hay que ser autocrítico. Yo la verdad que soy igual todo el tiempo: estos políticos, lo mismo de siempre, qué sé yo, pero realmente a la hora de pensar, y entonces, ¿qué queremos? Ni los Avengers. Exactamente, ese es el problema. ¿Qué es lo que queremos para el país si no queremos al sistema político actual, ¿no? Por ahí está un director técnico extranjero. Yo quería decir algo sobre el tema internacional. Evidentemente Bolivia sigue siendo totalmente marginal a estos juegos que hay alrededor de Venezuela, y después será Nicaragua, evidentemente. Pero lo que suceda con Venezuela sí va a tener, a mi criterio, influencia. Por dos razones. Primero, porque la solución que se va a dar va a impedir de alguna manera que el gobierno del MAS, no hablo de los candidatos porque no vamos a hablar de ellos, el gobierno del MAS no se va a atrever a hacer algunas triquiñuelas jurídicas como las que hizo Maduro, porque sabe ese camino a donde conduce. Llamar a una constituyente, querer hacer un fraude electoral descarado, aún teniendo, igual que en Maduro, un Tribunal Supremo Electoral bastante dócil, tal vez menos dócil que el de Maduro, pero ahí está. Esta es la primera razón. La segunda,
no sé, yo veo que se está instaurando, en América por lo menos, un nuevo orden. Un nuevo orden donde ciertas reglas democráticas no solo se proclaman, sino se hacen cumplir. Y se hacen cumplir a través de medidas concretas, inclusive a nivel internacional. Ha habido algunas noticias esta semana que a mí me han llamado mucho la atención. No recuerdo el nombre, lo puedo buscar. 3 empresas rusas tenían sanciones de Estados Unidos que se vencían hace unos 4 días, algo así. El día antes de que se vencieran, Estados Unidos ha levantado las sanciones a estas empresas. Es un poco raro, ¿no?, la medida que ha tomado. Eso me suena que detrás de eso hay algo, ¿no?, evidentemente. Y también viene que Rusia ha bajado los tonos de defensas de Maduro. ¿Por qué? Porque a estos países como Rusia y China, que no tienen ninguna afinidad ideológica con Venezuela ni con Maduro, lo que le interesa es a China cobrar sus deudas, los préstamos que ha hecho Maduro, y si le garantizan que con el petróleo se va a producir, va a cobrar sus deudas, tranquilo, no va a hacer absolutamente nada, excepto en la ONU junto con Sacha Llorenti votar, ¿no?, en contra. Y ya no está, creo, o sigue estando. Ya no está. Ya no está, entonces solo con Rusia. Y Rusia tiene inversiones, con sus empresas petroleras ha hecho inversiones en la cuenca del Orinoco, ¿sí? Por tanto, si se le garantiza eso a esas empresas, ¿qué ventaja tienen que esté Maduro o esté cualquier otro presidente en Venezuela? Parece que el nuevo orden que estoy viendo, que se está imponiendo con una gran mayoría de países, y con países que quieren mantenerse neutrales, hay que entenderlos, dejan abierto una válvula de escape, pero que a estos países quiera unirse Evo Morales diciendo yo voy a ir a Montevideo a ser parte de este grupo que quiere resolver el conflicto cuando ya ha tomado partido. Eso no es serio, me parece, ¿no? Si tú has apoyado a Maduro, si tú le has dicho dale duro Maduro, si tú vas cada vez que puedas darle su respaldo, no puedes ir después con México y Uruguay que no están apoyando a Maduro, están en una posición de encontrar una salida diplomática dialogada. Todos quieren una salida diplomática, yo no he escuchado a nadie que quiere una salida militar, además sería realmente desastroso. Todos quieren diplomática, pero uno quiere diplomática que se vaya nomás Maduro, el otro quiere una diplomática donde se encuentre una manera. Quién sabe que primero se hagan las elecciones después que se vaya Maduro como resultado de las elecciones. Otro quiere que primero se vaya Maduro y después se hacen las elecciones. Es una cuestión un poco de hoja de ruta, no si pasamos por aquí o por allá primero. Pero que Bolivia quiera intervenir en eso me parece raro. De todas maneras, ese es el nuevo orden. En este orden, un país como Bolivia, en Sudamérica, aislado totalmente, ¿no?, de otros, digamos, socios ideológicos, si es que Venezuela cae, no tiene alternativa que moderarse dentro de las normas también internacionales. La Carta Democrática, está la OEA, están Naciones Unidas, están las presiones económicas. Entonces el margen de cintura para hacer cosas irregulares se restringe, a mi criterio. Esta es la gran consecuencia que puede tener en los próximos meses la caída de Maduro, sobre la cual no tengo ninguna duda. Comentarios sobre eso. Y yo creo que esto hay que verlo en los ciclos de la historia larga de América Latina, tampoco tan larga, pero me voy a ir hasta los 70s, ¿no? Después de décadas de dictaduras militares apoyadas por el gobierno norteamericano en el contexto de la Guerra Fría, en fin, a fines de los 70s y durante una parte de los 80s se produjo lo que se llamó la transición democrática, ¿no?, auspiciada desde Estados Unidos, primero por Carter y luego por el presidente Reagan, ¿no? Y fueron cayendo uno tras otro, ¿no?, las dictaduras de la Argentina, de Chile, de Bolivia, en fin, y se hizo toda la región pasó hacia la opción democrática y luego del ajuste estructural, en fin. Ese periodo duró unos años hasta que hubo una crisis internacional, creció el déficit fiscal, la deslegitimación del sistema de partidos, en fin. Y entonces comenzó un nuevo ciclo, lo que se llamó el giro hacia la izquierda.
Entonces, del sistema más de democracia liberal se pasó a regímenes nacional populistas, ¿no? Está el bloque del ALBA, pero también algunos países que no fueron del bloque bolivariano, como Brasil o la Argentina, también estaban en esa corriente populista y en algunos casos autoritaria además. Bueno, ese ciclo también se agotó, ¿no? Terminó por la combinación de dos factores. Una, la caída en la cotización internacional de las materias primas, porque todos estos regímenes han disfrutado una época de bonanza económica increíble y han desarrollado un modelo prebendal, clientelista, en fin. Eso se agotó, ¿no? O está a punto de agotarse. Y entonces comienza a haber ahora una nueva transición. Y se ha conformado un bloque, como decía Francesco, que es incluso más potente, creo yo, que el de los 70s. Porque además del gobierno norteamericano, cuyas credenciales democráticas siempre podemos poner en duda, está el Grupo de Lima, que son 14 países de América Latina, que están apoyando la transición democrática, no solo en Venezuela, sino en los demás países del bloque del ALBA, en fin. Está la Unión Europea, que ha apoyado resueltamente una transición en Venezuela. Bueno, ¿cuál es la posición de Bolivia, o sea, del gobierno boliviano ahí? Es el apoyo incondicional a Maduro. Por eso coincido contigo en que nada tiene que hacer el canciller boliviano junto con países que no están apoyando a Maduro, están apoyando una salida negociada, en fin, pero una salida. No quieren que se quede Maduro, ¿no? Entonces, ahí claramente Evo Morales ha quedado, yo creo, totalmente descolocado por decisión propia, ¿no? Y yo creo que eso le va a pasar una factura muy fuerte en el curso de los próximos meses, no estoy pensando en los próximos años, y por eso decía, cada vez veo menos condiciones políticas para que Evo Morales pueda terminar siendo candidato y si finalmente es candidato, a pesar de todo, que pueda ganar esa elección, ¿no? La presencia de Bolivia en este grupo puede tener doble objetivo, ¿no? Un objetivo, mostrar al país como un país dialogador, es decir, no un país que apoya abiertamente, aunque ya lo ha hecho y lo sigue haciendo, sino como un país que busca una salida alternativa. Y el otro objetivo podría ser darle oxígeno a Maduro, es decir, cualquier diálogo en este momento es darle oxígeno a Maduro. Y yo creo que los países que han reconocido a Guaidó como presidente han entendido eso y precisamente por eso han procedido a reconocerlo, porque creen que un diálogo ya no es posible con la tiranía. Y por eso han dicho, reconocemos directamente. Ahora, el punto es que ese reconocimiento, ¿en qué se traduce? En el caso de Estados Unidos se traduce en algo concreto, que es el congelamiento de fondos, ¿no? En el caso de los países latinoamericanos probablemente sea más una señal política y el tema del flujo de la ayuda humanitaria que va a empezar, me parece, esta semana a través de Colombia, de Brasil y de los países circundantes de Venezuela. Pero en el caso de Bolivia creo que está yendo a esa reunión a tratar de buscar dilatar el asunto. Y lo que me llama la atención también es la posición de la Unión Europea, ¿no? Evidentemente hay 4 países que probablemente mañana reconozcan directamente a Guaidó, pero el resto de la Unión Europea no ha podido ponerse de acuerdo respecto a este tema y ha decidido ir a promover este diálogo juntamente con estos países latinoamericanos como son Uruguay, México, etcétera, y al que se ha sumado Bolivia. En todo caso, yo quería simplemente un apunte respecto al tema nacional. Cuando estábamos hablando de los puntos negativos, digamos, en contra del presidente Evo Morales, hablábamos de Maduro, evidentemente, de las primarias, y quería citar 2 cosas más. Uno es el tema de la insistencia del presidente Evo Morales de postularse. Me parece que ese es el principal punto en contra de él. Es decir, yo creo que la gente que decide darle la espalda es precisamente por eso, por su prorroguismo, no tanto por el fondo del proyecto político, sino por la actitud de prorrogarse por encima de la Constitución. Y lo otro que creo que le está haciendo un daño enorme es el haber cooptado al Tribunal Supremo Electoral. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral absolutamente desacreditado, que no creo que sea el idóneo para ir a las elecciones, y eso, en vez de jugarle a favor al presidente, que podría jugarle en un eventual fraude, digamos, le juega en contra. ¿Por qué? Porque la gente dice, imagínate, si están tomando el Tribunal Electoral, entonces, ¿qué podemos esperar? Esto ya no es una democracia, se está desinstitucionalizando absolutamente el país, por lo tanto, eso va en contra del presidente. Es decir, si el gobierno sería más inteligente, realmente elegiría un Tribunal Electoral absolutamente idóneo, de
personas notables para hacer unas elecciones limpias, y si gana pues en ese proceso, la oposición se lo va a tener que chupar. ¿Por qué? Porque ha ido a avalar ese proceso con su participación en las elecciones. Pero Mary, lo primero que haría un tribunal independiente de notables es anular la y es que ya está habilitado, O sea, inconstitucionalmente, lo que pasa es que habría que rectificar eso. Eso sí, por supuesto, inconstitucional, pero ya está. Aclarar un aspecto. Parece confusa la posición europea, pero hay que entender algo. La Unión Europea no tiene una única política exterior. Tiene 3 niveles que se han pronunciado. Uno es el nivel de los estados individuales. Algunos ya han reconocido Guaidó, por ejemplo, Austria lo ha reconocido, bueno, Suiza no es parte, pero es al mismo tiempo parte, creo Francia ya lo ha reconocido, España tiene esta posición de esperar hasta el día de hoy, mañana ya van a hacer. Sí. Después está la Comisión Europea. La Comisión Europea es cuando tratan de actuar en conjunto. La Comisión Europea es representada por la señora Federica Mogherini, que es la que habla a nombre de esta comisión, es la que va al diálogo con el grupo de diálogo, no sé qué se llama. Y está el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es un parlamento con diputados, con representantes elegidos. Este sí se ha pronunciado tajantemente reconociendo como parlamento. Entonces, cuando se habla de Europa, hay que tener en cuenta que hay esos 3 niveles. El más importante, a mi criterio, es el nivel de los estados, porque la política exterior es privativa de cada estado. Puede ser que Alemania reconozca Guaidó y Italia no lo reconozca, tampoco reconoce Maduro, se queda en la situación. ¿Por qué? Porque ha tenido una experiencia de intervención en Libia, piensa en una intervención que ha traído más problemas de lo que quería solucionar. Entonces, esa confusión aparente que hay no lo es, y lo más importante es lo que harán los gobiernos. Los gobiernos mañana van a decidir, y esto tiene ciertas consecuencias porque no reconocerán embajadores, retirarán, qué sé yo, de Caracas, o simplemente responderán a Guil. Habrá una serie de consecuencias prácticas que es más presión sobre Maduro. Solo números. Grupo de Contacto Internacional se llama. Sí. Son 8 europeos y 4 latinoamericanos. Ese es el número que iba a decir. Bien, me he quedado con una pregunta en el tintero para José Antonio. Has hecho esta gráfica de los cambios de décadas, de los ciclos, ¿no? Y bueno, te has ido ya al Grupo de Lima y al caso especial de Venezuela. Pensando en que sí hay esto que yo comparto contigo, un momento de fin de estos gobiernos populistas, ¿cuál crees en términos ideológicos que es lo que viene ahora, por lo menos regionalmente? Mira, por contraste a lo que fueron los regímenes nacional populistas, que tienen diferencias entre ellos, ¿no? Hay unos más autoritarios, otros menos autoritarios, más populares, menos democráticos, en fin. 3 de ellos han hecho la opción ya por la sucesión constitucional, que han sido Brasil, Ecuador y Argentina, ¿no? 3 de ellos han hecho un desconocimiento de la Constitución y están optando por una salida disruptiva, que son Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ahí entra Cuba también, porque a diferencia de lo que pasó en todas las décadas anteriores, ahora sí, para los norteamericanos, Cuba aparece como el patrocinador de la mayor parte de estos regímenes, y por lo tanto quieren ajustar cuentas también con ellos. ¿Qué viene a continuación de eso, no? No hay un modelo único, pero en todo caso, por contraste a lo que hubo, ¿no?, al clientelismo, prebendalismo, dependencia de la economía, de los recursos naturales, en fin, yo creo que se viene un modelo que va a poner énfasis en un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Es decir, justicia independiente, separación de los poderes, controles horizontales a la gestión pública, así que funcione la Cancillería, el Banco Central, en fin. Todo eso que se destruyó en estos países, que todo quedó fusionado bajo un solo mando político, ¿no? Pero la economía, que es esencial. ¿Cómo funciona la economía? Mira, hay, en el caso de la Argentina, que es lo que esgrime como espantajo el MAS, han ido por una solución de ajuste estructural porque tenían un endeudamiento gigantesco. Eso ha derivado en un proceso inflacionario que hasta ahora no lo pueden controlar, ¿no? En el Brasil vamos a ver cuáles son las medidas que adoptan pronto, pero claramente van a ser a favor del mercado, no a favor del Estado, ¿no?
Yo creo que lo sensato en el caso de Bolivia va a ser lo mismo que hizo el MAS, ¿no? El MAS cambió la constitución y tal, pero no tocó la estabilidad macroeconómica que viene desde el decreto 21060, ¿no? Hay ciertos principios ahí de manejo de la política cambiaria y tal, que los ha mantenido casi sin cambios, y eso explica en gran medida la estabilidad que tiene Bolivia, ¿no? A diferencia de lo que pasó en Venezuela y en otros lados. No solo, sino que ha renunciado muchas veces a su ideología en favor de medidas en favor de la economía. Claro, entonces yo creo que el próximo gobierno en Bolivia tampoco va a tocar muy severamente la estabilidad macroeconómica. Es que depende cuánto dinero tienes para disponer, para mantenerla. No lo está haciendo Macri por malvado, los Kirchner lo dejaron sin plata. Así es, ¿no? Y más bien yo creo que Macri debió haber ido con un ajuste más severo de inicio. Ha querido hacer una política gradualista y tal, se le ha desordenado todo el sistema de precios, ¿no? Pero aún así, bueno, ahora va a haber elecciones este año, vamos a ver si continúa Macri, pero en todo caso no creo que pueda Argentina regresar al modelo asistencialista de las dádivas a sectores sociales, aumentar el tamaño de la burocracia pública. Mira, en Bolivia se ha triplicado el número de empleados públicos durante el gobierno del MAS. Bueno, eso es insostenible hacia adelante, ¿no? El propio MAS va a tener que comenzar a reducir. He visto ahí algún ministro que ha dicho que van a echar a la calle a los que no han votado en las primarias por el partido. Yo no sé cómo van a poder controlarlo, pero ya no alcanza el dinero para financiar eso. Pero francamente debe ser muy difícil estar en los zapatos del futuro presidente de Bolivia, o sea, no, sin importar si es Evo Morales, Carlos Mesa, quien sea, porque evidentemente hay como una burbuja en la que nos han tenido en los últimos años, uno por el tema del endeudamiento, por el tipo de cambio, por la cantidad de funcionarios públicos, por los bonos, etcétera, etcétera. Y el rato que esa burbuja alguien quiera romperla o se rompa por efecto de la presión, va a ser, yo creo, desastroso. Esperemos que no, Termino este comentario con lo que dices, ¿no? La herencia que dejan estos regímenes es tremenda, ¿no? Y en el caso de Bolivia tenemos la experiencia que dejó Banzer, ¿no? Igual en una época de bonanza, una altísima deuda externa, ¿no? Que es lo que el MAS está generando para financiar su ritmo de inversión, mantener el PIB en el nivel que está, en fin. Y por otro lado, un déficit fiscal que es tremendo, ¿no? Si estamos en un 8% de déficit fiscal, incertidumbre sobre las ventas, los mercados de gas. ¿Y alguien va a tener que pagar eso? ¿En serio quiere ser presidente Carlos Mesa? Pregunta. Sí, por supuesto. Yo creo que puede hacer una muy buena gestión y ordenar las cosas que hay que ordenar. Yo solo quiero hacer un pequeño apunte. En realidad, de 30 segundos, por favor, ya me están... A la preocupación por la que yo hacía la pregunta era respecto a la sociedad. Entiendo que hablas de institucionalidad, de economía, pero obviamente mucho se juega también en lo que se propone en estos nuevos gobiernos que están reemplazando a los de las izquierdas, ¿no? Brasil, Argentina, todos proponen más democracia. Y demás. Todos proponen más democracia. Sí. Y también vienen con cargas, ¿no? Contra los derechos adquiridos de las mujeres, LGTB, etcétera. Pero no todos, Vero, Brasil, no todos. Brasil es una muestra clarísima. Brasil sí, pero no Argentina. Es por ejemplo, Bolsonaro, Argentina ¿no? casi que se aprueba la ley del pañuelo verde, o sea. Sí. Bueno, Vero, no sabes cómo te agradezco haber venido. Gracias. José Antonio, Mary, Francesco, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.